Juan. ¿Me escucharon, no? Buen día. ¿Ah? El piano. Muy bien. Hermosa reunión. Y me gusta que se ore por el pan y me gusta que se ore por la copa. Nací, crecí en una iglesia donde siempre se hizo de esa manera y se sigue haciendo de esa manera. La cena del Señor es el centro de esta reunión. Lo que yo ahora después les voy a hablar a ustedes no es lo importante. La cena del Señor fue lo más importante que se tomó en esta mañana. Y me pongo contento porque la vamos a tomar dos sanjuaninos. Es como si estuviera en San Juan. Me siento así. Estamos comenzando este año. ¿Hoy qué día es? A ver. 21, hoy es 21. Perfecto, estamos iniciando las actividades de la iglesia, estamos pensando en un desafío grande que tenemos en el 2024, que es que esta iglesia siga creciendo como lo está haciendo y que el Señor siga manifestando sus frutos, que los creyentes sigan sirviendo a Dios en las distintas áreas que tiene la iglesia y que estemos todos contentos. Pero hoy día les quiero hablar sobre un tema que es muy controversial, pero es muy necesario como prevención. ¿Saben lo que es prevenir? Prevenir en el aspecto médico, se los doy. No sé el abogado cómo lo dará y el arquitecto y el ingeniero cómo lo dará. Es tomar todas las medidas necesarias para que una enfermedad no se desarrolle. Prevenir en este tema que voy a dar, que es el chisme, es tratar que en el 2024, en esta iglesia, no haya chisme, no haya murmuración. Ahora, algunos dirán, es un pecadito, Juan Carlos, es un pecado muy chiquito. Peor es relaciones prematrimoniales, peor es un divorcio, peor es que se me funda una empresa. Peor es otras cosas, Juan Carlos, el chisme, la murmuración, ¿por qué no va a ser un pecadito? Y alguna hermana puede saltar o algún hermano puede decir, hermano, Juan Carlos, no me quites el último gozo que tengo en la iglesia, que es de venir a escuchar alguna noticia, alguna cosa de alguna hermana. Y este es el concepto que hay, que este tema le importa en general lo que hace el otro, pero no lo que hago yo. Y lo que me tiene que importar es cuál es mi posición con el Señor con respecto a este tema. Hay muchos ejemplos bíblicos en la Biblia, solamente les voy a nombrar por amor del tiempo uno solo. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés había sacado a Israel de la esclavitud de Egipto, los había llevado al desierto, estaban por cruzar el mar, el Jordán, el Mar Rojo, cruzaron el Mar Rojo y Aarón y María o Miriam, son las dos acepciones que tiene María, ¿qué es lo que hizo? Lo criticó a su hermano, que era Moisés, porque el hermano se había casado con alguien que aparentemente a ella no le gustaba. Entonces lo criticó y Dios la castigó dándole una enfermedad que en aquel momento no tenía curación, hoy día sí tiene curación, que es la lepra. La murmuración hay que saberla diferenciar de una noticia. La noticia es algo que ha pasado. Juan Carlos se quebró la mano, lo tuvieron que operar y le pusieron 8 tornillitos en el radio. Esa es una noticia. Pero puede haber otra noticia. Juancito está de novio con Adrianita. En la iglesia todos nos ponemos contentos. Por eso es que a los jóvenes les decimos vayan a otra iglesia, miren por otros lugares. Y así sucede. Se ponen de novio, algunos se quedan acá, otros se van.
Pero viene una hermana y dice, yo los vi en el shopping. Hasta ahí todo es una noticia. Y la hermana dice, y yo lo vi tomado de la mano. Hasta ahí no ha pasado absolutamente nada. Tomado de la mano en el shopping. Pero por ahí se dice, y tenía una pollerita cortita acá. Y ahí empieza el pecado. Y no solamente eso, se metieron al cine y ya hasta la iluminación que uno tiene mental, sabe que en el cine hay 7, 8 películas, ella ya sabía qué película iban a ver. Y es bastante picante, hermano. Entonces, de una simple vista en un shopping se pasó a una chismerío, a una murmuración, y todo terminó haciendo que Juancito después se enterara que lo habían recriticado en la iglesia. Ahora, sí tenemos que decir que nuestra estructura carnal le encanta esto, nos fascina el saber qué es lo que le pasó a un hermano, el saber qué le ocurrió en su vida, y sobre todo si es una vida privada, mucho mejor. Entonces, yendo al diccionario y definiendo lo que es el chisme, fíjense en que dice que es una noticia verdadera o falsa que se repite para indisponer a una persona contra otra. Yo puedo conversar cualquier cosa con ustedes, pero si estoy hablando de otra tercera persona que no está en presencia mía y la estoy criticando, eso es pecado. Otra definición que da la lengua española dice noticia con que se murmura o se siembra cizaña, y llama la atención que utilice la palabra cizaña porque es un término bíblico y en el español está. Conversar en perjuicio de una persona ausente susurrando sus acciones, es decir, hablando a la oreja. Lo dice la palabra de Dios, ya lo vamos a ver. Es una costumbre que tenemos que prevenir porque es perniciosa y no se hace para quedar bien, sino al revés, se hace para degradar a con quien estamos hablando. Pero hoy día quiero enfocar este tema desde el punto de vista exegético. Me dirán, teólogo Juan Carlos sanjuanino, ¿qué viene a hablar de exégesis? Exégesis es el estudio de la palabra original con la cual se utilizó la palabra murmurar o chismosear, que está en la Biblia. Entonces, vamos a empezar desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. No nos vamos a leer toda la Biblia. Yo lo voy a leer en la NBI. ¿Estamos? Lo pueden pasar en Reina Valera, no hay ningún problema. ¿Cuál es la palabra que en el Antiguo Testamento se utiliza para definir al chismoso o al chisme o al murmurador? Es una palabra que se llama shakil. Shakil, que significa en su sentido general ser perverso. Entonces, shakil, ¿qué es lo que significa? Ser perverso. Vamos a la primera cita, porque no quiero hablar yo, pero sí les voy a hablar y explicar lo que dice en sí el contexto, no descontextualizarlo, sino contextualizarlo. Antiguo Testamento, vamos a empezar por Levítico 19:16. Ustedes saben que el Levítico fue la ley que dio Moisés y estableció la conducta para el pueblo de Israel en todas las acciones habidas y por haber de su pueblo aquí en la tierra. Y dice Levítico 19:16, no andéis difundiendo calumnia entre tu pueblo, ni exponga la vida de tu prójimo. En la Reina Valera dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. No digas falso testimonio, y ahí dice, yo soy el Señor. No lo dijo Moisés, no lo dijo Aarón, no lo dijo
lo dijo el Señor nuestro Dios, a quien servimos y honramos sobre todo nuestra vida. ¿Cuáles son las dos ideas conectadas exegéticamente? Murmurar y calumniar es estar en contra de Dios. Dicho de otra manera, en el hebreo, en el Antiguo Testamento, es decir, yo estoy en contra de Jehová. Yo murmuro y estoy en contra de Jehová, de Dios. Esto es muy serio, hermanos. En el principio de la palabra de Dios, el pueblo de Israel fue un pueblo caracterizado por murmurar permanentemente contra Dios. Dios los sacó de Egipto, los llevó al desierto, empezaron a murmurar. Ay, las cebollas de Egipto eran tan ricas. Ay, Señor, yo me estoy muriendo de hambre. Les da el maná, lo siguen criticando a Moisés. Llegan a Mara, que era una laguna totalmente salada y contaminada. Dios hace el milagro de las aguas dulces y de nuevo murmuran contra Moisés. Y los profetas se pasan hablando permanentemente del problema del pueblo de Israel, que era su murmuración, su crítica permanente contra Dios. Pasamos a Proverbio. Proverbio está lleno de enseñanzas sobre la murmuración. Y dice Proverbio 11:13, la gente chismosa revela los secretos, la gente confiable es discreta. NBI. En la Reina Valera, el que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Y acá el Señor nos está diciendo, si vos sos un chusma, ¿se acuerdan el Chapulín Colorado? ¿Qué le decía el profesor Girafale cuando se juntaba con la maestra? Chismoso, chismoso, chismoso. ¿Estamos? ¿Se acuerdan de eso? Chuma, chuma, chuma. Contrasta el chisme como el que le agrada el chisme sobre una persona fiel. Y la persona fiel es la que le dice, te voy a contar un secreto, y lo lleva hasta la tumba. ¿Entienden esto, hermano? Chisme es todo lo contrario a una persona fiel. ¿Se imaginan si un pastor, un diácono, un responsable de área, un jefe de la escuela dominical, un superintendente de la escuela dominical, le dicen algo y este hermano lo va desparramando? Es lo que el Señor no quiere que hagamos en el 2024. Pasamos a Jeremías. Jeremías 6, 28 y 30. Todos ellos son muy rebeldes y andan sembrando calumnia, sean de bronce o de hierro, todos son unos corruptos. Andan chismeando, dice la Reina Valera. Los fuelles soplan con furor y el plomo se derrite en el fuego, pero los malvados no se purifican de nada, sirve que se los refine. Por eso se los llama escoria de plata. Para el Señor no, el Señor son un desecho. Fíjense con qué contundencia el profeta Jeremías habla del que anda calumniando. La palabra Shaquil. Shaquil, entonces habíamos dicho que era perverso. El israelita perverso era el que andaba calumniando dentro del pueblo de Israel. Y dice, son un desecho. Indudablemente Israel estaba en decadencia, Israel no estaba obedeciéndole a Dios, estaba lejos de Dios, pero Jehová lo desecha y le dice, 24, no me gusta
porque hay chismerío en 24. ¿Y cuántas iglesias no se han destruido por esto, hermano? ¿Cuántas iglesias no han crecido por divisiones, por este problema? Jeremías 9, 4 y 5 dice así: calumniadores, Shaquín, hablaban mal del prójimo y estaban esperando la condenación de Dios. Y esto es terrible, hermanos. Que yo, por mi conducta y mi ética, no cierre mi boca y haga un perjuicio contra un hermano, es algo muy serio. Lo dice la palabra de Dios: yo te desecharé, yo no te quiero, te voy a hacer pasar por el fuego. Y miren los castigos que tuvo contra los babilónicos que lo tuvieron preso, contra los persas que lo tuvieron preso, contra los egipcios que los tuvieron esclavos, contra un montonazo de imperios que Dios los castigó a Israel por ser murmuradores, por ser chismosos. Pasamos a otro profeta, Jeremías, pasamos a Ezequiel 22:9. En ti habita gente que con sus calumnias incitan a derramar sangre, gente que come en los santuarios de los montes y que hace cosas detestables. Esto, Shaquil, en esta palabra habita gente que con sus columnas, Shaquil, acá toma otra acepción. Y la acepción es de ser un homicida. Es serio esto, hermano. Es muy serio. Dios trata al que murmura como un homicida. No solamente lo critica, sino que dice que la lengua de aquella gente que come en los santuarios de los montes son asesinos, son homicidas. Proverbio 16, 28 y el 18, 8. El perverso provoca contienda y el chismoso divide a los buenos amigos. Acá se utiliza Raquil unido a una palabra que es nidgan. Los chismosos son deliciosos manjares que penetran hasta lo más íntimo de nuestro ser. Yo busqué para entender cómo era esta palabra nidgan. Nidgan no es un caramelo cítrico, no es un caramelo que uno lo pone, le da 2 o 3 vueltitas en nuestra lengua con las papilas gustativas que nos encantan y los traga inmediatamente o lo tritura después con los dientes. No. Nidgan acá toma la palabra de manjar o elasticidad, consistencia elástica, que hay que darlo vuelta como el camello o el guanaco en San Juan, o la llama allá en La Puna, que mastica y muerde y disfruta comer y morder y masticar. Y dice la palabra de Dios que la murmuración es un caramelo. Levanten la mano acá los que no les gustan los caramelos. No hay ni una mano. A mí me encanta. A mí me encanta, le digo los caramelos, pero no los chumeríos. Salmo 101, versículo 5 y Proverbio 18. Acá están Raquil unido a otra palabra que es lachem. Al que en secreto calumnia a su prójimo, lo haré callar para siempre. Al de ojo altivo y de corazón soberbio, no lo soporto. El de sabio corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón va camino al desastre. Necio es la persona que, pudiendo pensar bien,
Es lo que yo había definido anteriormente, que acá que nos interesa siempre lo del otro y no lo mío. Es la señalización del dedo índice hacia adelante, pero el dedo gordo te está señalando a vos. Y acá Shakil, unida a Lachem, significa darle lugar a la lengua. Es decir, a ver si me entiende, no es hablar 3-4 minutos. ¿Estamos? No. Es pasar a hablar 30, 40 minutos, 1 hora y media, 2 horas, tomando mate, conversando, chusmeando sobre un hermano. ¿Entiende? Acá Shakil va unido al tiempo, en extensión. Es darle la lengua en extensión. Es calumniar a su hermano de una manera que lo hace ya a exprofeso. Entonces, David, no lo dice Dios, dice, yo lo destruiré. Y David tuvo bastantes caídas y bastantes cosas que uno diría, bueno, no tenía mucha autoridad, pero lo decía inspirado por el Espíritu Santo. Y era un siervo de Dios. Y David decía, yo voy a destruir a todos aquellos que hablen en contra de mi reinato, de mis hijos, de mis esposas. Salmo 50:20. Voy bastante rápido, hermanos, para que terminemos en tiempo. Tienes por costumbre hablar contra el prójimo, lo traduzco, hablar contra tu hermano, y aún calumnia, y ahí aparece de nuevo la palabra Shakil, a tu propio hermano. Entonces, ¿cuál es el significado de Shakil acá? Acá significa no apagar el fuego. ¿Vieron la propaganda que sale en la radio y no sé si en la televisión? Me dicen que con una colilla de cigarrillo voy a encender un valle. Entonces, si enciendo un asado, voy a incendiar todo Córdoba. ¿Lo han escuchado o no? O yo soy el único que escucha al Mario Pereira, bueno, ya no está ni a Ronnie Vargas. Bueno, esto es lo que significa chismear. Es darle a la lengua de tal manera que no puedo apagar el fuego que incendié. ¿Entienden? Shakil, no puedo apagar. Ya disparé y no lo puedo apagar. Ya se enteró toda la congregación y no lo puedo parar. Demos un ejemplo. Hay una hermana que está embarazada en la iglesia. Estamos todos chochos y contentos. Pero las hermanas van a decir, para mí es mujer. No, por la panza, para mí es un hombrecito. Pero la hermana tiene solamente 7 semanas de gestación, así que no tiene panza. Pero ya estamos hablando de que si va a ser un hombre o una mujer. Y ya alguno viene y dice, no, yo le he notado panza. Y fíjate vos, venía con una chombita y se le veía el ombligo. Chusmear. Crear cosas que no existen, pero que pueden dañar y ofender a un hermano. ¿Les queda claro hasta acá? Nuevo Testamento. Bueno, ustedes saben que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, el Nuevo Testamento está escrito bueno, creí que no lo sabían, en el griego. La palabra Shakil aparece una sola vez, ya no es tan utilizada en el Nuevo Testamento. 1 Timoteo lo usa el apóstol Pablo en 1 Timoteo 5:13. Habla sobre las mujeres viudas. Además se acostumbran a estar ociosas y a andar de casa en casa, y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Bueno, esto no sucede en nuestra iglesia, no hay tantas viudas.
que vayan de casa en casa los hermanos hablando y chusmeando. Pero acá se utiliza la palabra shakil, que ya le hemos visto todas las acepciones que tienen. Pero aparece otra palabra unida que es kataleo, es decir, en el griego, murmurar, chismosear, hacer chisme, significa kataleo. Chisme, algo sonso o infantil, o hablar en contra de su hermano. Esto es lo que significa kataleo. Es decir, que el apóstol Pablo, cuando escribe la mayoría de sus cartas apostólicas, y le escribe específicamente a cada una de las iglesias de las cuales él había fundado, indudablemente utiliza la palabra: no hagan lo que hicieron siempre el pueblo nuestro de Israel, sino traten de revertir esto y no murmurar, sobre todo, y ahí viene la aplicación del apóstol Pablo, a los creyentes. Ya no es al vecino, ya no es al Milei o a Fernández, qué sé yo, cualquier cosa, sino que hablo mal, pero contra mi hermano, con quien participo los símbolos, tomo la cena del Señor, oro por los símbolos, canto, alabo, glorifico a Dios a través de las canciones como lo hicimos hoy día, pero resulta que no estoy haciendo lo que Dios me pide. Bueno, Santiago o Jacobo, en algunas Biblias yo la tengo, en vez de la epístola a Santiago, la tengo en la epístola a Jacobo. El capítulo 4, el versículo 11 dice así: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Fíjense, hermanos. Y la palabra hermano es comunión. Aquellos que participan de los símbolos del Señor en el primer día de la semana, como es costumbre en nuestras iglesias. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga a la ley. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino que te has transformado en un juez. Es decir, que el apóstol Pablo acá pone al que hace murmuración, está por encima de la ley. ¿Y quién fue el que creó la ley? Sino Dios. Es decir, yo tomo una posición en que estoy por arriba de Dios. Hermano, esto es muy serio, porque estoy despreciando la ley. Es esto, hermano. El Señor Jesucristo cumplió toda la ley. Por lo tanto, la ley sobre el Señor Jesucristo no tenía ya poder. Por eso resucitó. Ahora, en el contexto de Santiago 4:11, no es un hermano. En el contexto original, son varios hermanos que hablan y murmuran. ¿Lo entienden? En Santiago no está hablando de un hermano que habló en contra de otro hermano, sino de varios hermanos que son atraídos porque les encantan los caramelos, les gusta el chicle, masticar, 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 y están juntos en un determinado lugar, ya sea en una casa, ya sea en la misma iglesia, en cualquier lugar, y están murmurando en contra de alguien. Y a esos hermanos le dicen: bueno, ustedes parece que son Dios, porque la saben todas. Le dan al hermano por todos lados. 2 Corintios 12:20. En realidad me temo, dice el apóstol Pablo, que cuando vaya a verlo, no lo encuentre como quisiera.
Ya saben ustedes que Corintios no era un ejemplo de iglesia. Ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Es como para decirle, bueno, hermanos, yo a ustedes los voy a exhortar en la primera y segunda de Corintios, pero yo también tengo mis defectos y algunas veces me siento mal. Temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnia, cataleo, chisme, cataleo, insultos y alborotos. Y acá, en la palabra cataleo, se une a otra palabra que se llama sifilicemos. Sifilicemos. Y es la palabra maledicencia. La habrán visto ustedes en la Reina Valera, ya en la NBI, en la del lenguaje actual, en otras versiones, en la versión internacionales, que hay varias versiones, en la versión del lenguaje actual, en todas, ya lo sacan a la palabra maledicencia. ¿Qué es lo que significa maledicencia? Que tanto lo pronunciamos y tanto a veces lo leemos en la Reina Valera. Significa susurrar en el oído algo malo o crítico de otra persona. Susurrar en el oído. Y si ustedes se ponen a ver, yo todo esto lo quería traer en un PowerPoint, pero no la tengo a la Inara, que es la que me fabrica los PowerPoint. Pero Adriana me había buscado algunas diapositivas, por ejemplo, dos pajaritos que están hablando y eran dos cotorritas que están susurrándose entre el oído. Claro, ellos están hablando el lenguaje del gascata, porque el lenguaje de la cata no es Pepito, no, el lenguaje de la cata es los gritos que ustedes le conocen. Susurrar sobre el oído. ¿Lo hacemos, hermano? Tratemos de no hacerlo haciendo prevención. 1 Timoteo 3:11 y Tito 2:3. Dice asimismo las esposas de los diáconos. No tengo nada contra ningún diácono, hermano, pero lo dice la palabra de Dios, ¿no? Las amo a todas las esposas del grupo de diáconos hermosos que tenemos en nuestra iglesia y que estamos orando para que el Señor, si hay que renovar, los renovemos, si hay que agregar a otro hermano, el Señor nos guía a través del Espíritu Santo para que lo podamos hacer con toda sabiduría y para que sigan sirviendo a Dios como lo están haciendo. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, y acá aparece la palabra cataleo, no calumniadoras, sino moderadas y de digna de confianza. A los ancianos, y ahí me pega a mí, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Favaloro decía, un vasito de vino no pasa absolutamente nada. Protege al infarto. ¿Por qué? ¿Ustedes lo saben por qué? Porque produce vasodilatación. Entonces, cuando la arteriopatía va contristando las arterias, el vasito de vino que uno debe tomar, que uno toma, un tinto, un Cabernet Sauvignon o alguno de ellos, produce vasodilatación. Entonces, el corazón puede fluir y liberar la sangre y bombear la sangre como lo debe hacer. Pero acá lo interesante que habla de los diáconos, pero habla de los pastores. Y la palabra cataleo acá se traduce cataleo diablo. Y esto es muy serio. Tanto el anciano, el diácono, la pastora, la diácono o diaconisa, no pueden ser diablo. Diablo viene de la palabra diablo.
Es decir, que si un pastor o un diácono o sus esposas murmuran y chismosean, están haciendo una actividad diabólica. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos, hermanos? Ya voy terminando. La murmuración es un pecado serio. Lo puede hacer el anciano, lo puede hacer un diácono y lo puede hacer cada uno de ustedes. Y tenemos que pedir al Señor, Señor, en el 2024, líbranos de calumniar a algún hermano. Líbranos de chismosear de alguna hermana. Señor, esto que tú condenas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Señor, sácalo de nuestra iglesia. Purifica nuestro ser, nuestra alma. Llena nuestro cuerpo del Espíritu Santo para que esta palabra sea erradicada en la práctica de la iglesia. Entonces, si yo corto acá el mensaje y digo, bueno, ¿lo entendieron? Me van a decir sí, pero quiero llevarlo, que ustedes se lleven algo a su casa. Algo práctico para llevar a nuestro hogar. Efesios 4:25, el apóstol Pablo, ungido por el Espíritu Santo y su obra en su ser, escribe lo siguiente. Por lo tanto, acá lo leo en la Reina Valera, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Qué es lo que hemos hecho en la Cena del Señor, hermanos? Ser un solo cuerpo. El Señor nos miró desde el cielo. Nos identifica a cada uno de nosotros porque Él es omnisciente, omnipotente, lo dijo el otro día Nahuel. Él conoce todo, pero cuando Él no está mirando que estamos tomando los símbolos y que estamos en comunión los unos con los otros y que nos estamos esperando que todos tomemos el símbolo y ahí estamos todos juntos, nos ve como un solo cuerpo. La iglesia de 24 de septiembre. (29:30) de Efesios 4 dice: eviten todas conversaciones obscenas. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sea de bendición para quienes escuchan. No agraven el Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados por el día de la redención. Si yo tengo el sello del Espíritu Santo, soy identificado por Satanás, esté donde esté. Acá en la iglesia, en mi casa, afuera, donde esté. Si yo murmuro, Satanás se goza porque dice, este es mío, este es un diablo. Este está hablando de un hermano y el hermano no está en su presencia. Entonces, acá dicen todas las cosas de prevención. Y yo diría prevención primaria, hermanos. Prevención primaria es aquella que existe una vacuna contra el COVID, que nos pusieron 4, y hoy el COVID, que está acá en Córdoba y que hay muchísimo COVID, es solamente una gripe, un resfrío. Antes era la muerte. Prevención secundaria son todos los métodos para hacer diagnóstico. Y prevención terciaria es aquel que tuvo un cáncer y se lo estudia permanentemente para prevenir su enfermedad. Entonces, prevención primaria, hermanos, vacúnense. Está. Eviten conversaciones obscenas, no llevan a nada. Llévenselo a su casa. Eviten conversaciones obscenas. Las palabras deben ser necesarias para la edificación. Yo puedo hablar, pero estoy pensando siempre en la iglesia y cómo la iglesia tiene que crecer, cómo la iglesia tiene que cantar, alabar a Dios, cómo tenemos que en conjunto glorificar a nuestro Señor.
tiene que ser necesaria, y la versión popular dice necesaria y oportuna. Deben bendecir a los que los escuchan. Y acá utiliza un verbo que es gracia, que es yaris, que es agradecer, que nuestra lengua siempre sea la expresión de agradecimiento a Dios. Hermano, ¿cómo le fue? Bien, hermano, me fue bien, porque el Señor me ayudó, porque estaba decaído y estaba depresivo en esta semana, y el Señor, por su gracia, por Yari, me ayudó, me sustentó, me levantó. Y hoy día vengo a la cena del Señor a alabarle a Él y a glorificarle a Él. Deben bendecir a los que los escuchan. No debemos agravar el Espíritu Santo. En otra palabra, Reina Valera, no contristéis al Espíritu Santo, no achiquen su espíritu, el Espíritu Santo en su ser. Por ahí dice Efesios, hablen con salmos, con himnos y canciones espirituales. Aprendan a decir no. Hermano, ¿usted vio un hermano? Sí, yo vi un hermano que estaba fumando. Pero no solamente, creo que no era un cigarrillo, creo que era un toscano. ¿Y de cuántos metros lo vio? Y de 100 metros más o menos. Yo no voy a distinguir un toscano de un cigarrillo, jamás. Aprendamos a decir no. Hermano, ¿usted vio a alguien fumando? Bueno, llámele hermano y llame a otro hermano y en testigo, exhórtelo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Usted vio que un hermano hizo algo que no debía? Bueno, llámenlo al hermano, llame a su pastor, hablen juntos y solucionen el problema. Que sea para la edificación. No seamos recipientes llenos de basura, lo dice Salmo 15:3, que no calumnia con su lengua, que no hace mal al prójimo, ni le acarrea desgracia a su vecino. Ahí meten hasta al vecino. El chisme corta amistad. Yo ya tengo 65 y pasé por toda la etapa de la vida, y me acuerdo mucho de la adolescencia, cómo chusmeábamos en ese momento. Y yo estaba en esta iglesia. Cómo criticábamos los ancianos que había. Y eran 5 ancianos en ese momento. ¿Cómo le dábamos a todos los ancianos? Entonces, hermanos, corten el chisme. Que sea para la edificación, que no seamos un recipiente que nos llenen de basura y que tengamos en cuenta que Mateo 12:36 dice así, y con esto termino. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio, en el tribunal de Cristo. Miren, hermano, algún día me gustaría hablar del tribunal de Cristo. Tengo varios bosquejos sobre él. En el tribunal de Cristo todas nuestras palabras van a ser juzgadas. No va a haber, a Dios no se le va a escapar ni una palabra ociosa que hayamos hablado. De todas vamos a tener que dar cuenta. Y ahí vendrán nuestras coronas y de ahí vendrán nuestras recompensas. Entonces, este mensaje ustedes me lo van a clasificar como exhortación. Yo se los digo con todo amor, no exhortándolos, sino diciéndoles que los amo a todos. Que amo a cada uno de los que están acá. Que el Señor nos libre de murmurar. Porque si murmuramos, vamos a dar cuenta ante Dios de todas nuestras palabras.
De todas nuestras palabras vamos a dar cuenta. Oramos a Dios. Señor, llevamos 21 días que nos permite vivir aquí en la tierra. Señor, perdónanos si hemos murmurado en estos 21 días del 2024 contra un hermano. Perdóname, perdónanos, porque a veces lo hacemos involuntariamente y porque, Señor, tu palabra es muy clara, que no lo debemos hacer, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a que en el 2024 la murmuración no sea el pecado de esta iglesia. Cuando tú oraste al Padre nuestro que estás en los cielos, dijiste, líbralos del mal. Y este es un mal, Señor, que queremos ser librados. Que el poder del Espíritu Santo, Señor, nos libre de calumniar contra un hermano, o contra una hermana, o contra un matrimonio, o contra una familia. Señor, si lo hacemos, te pedimos perdón. No somos dignos de estar acá. Pero tu gracia y tu misericordia nos hizo que fuéramos hijos tuyos. Tú nos atraíste y tú nos seleccionaste, Padre Celestial. Que te glorifiquemos durante todo este año, Señor, para que esta iglesia crezca y sea bendecida por el Espíritu Santo. Te lo pedimos por aquel que sufrió y murió en la cruz del Calvario por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y vamos a cantar una canción más, así que los invito a ponerse de pie.